Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana preciosa aquí en Nueva York. Que Dios los bendiga donde usted se encuentre, mi hermano, mi hermana. Deseo compartir verdaderamente, fervientemente esta porción de la palabra de Dios en el libro de Isaías 53, del verso 3 al 7. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, no abrió su boca. Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdame, por favor, precioso Espíritu Santo. Ayúdame a hablar verdad conforme al propósito de Dios. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Por favor. Gracias, y toda gloria y honra solamente sea Jesucristo de Nazaret. A Él, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Santo de Israel. Amén. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros tomamos en poco el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, por nuestras vidas. Aquellos que conocemos de Jesús, muchas veces ignoramos cómo ya somos salvos y no miramos cuán grande es el sacrificio que Jesucristo ha hecho, siendo Dios. Sí, siendo Dios, Él fue a la cruz del Calvario a morir por toda la humanidad. Y todo aquel que lo acepta y lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador personal es salvo. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestros, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, Jesucristo pagó con su cuerpo, con su última sangre, por usted y por mí, para que usted y yo no tengamos que pasar por todo el tormento de nuestros pecados. Cuando yo miro esta imagen, cómo fue Jesús llevado a la cruz del Calvario, es algo aterrador y es terrible. Jesús siendo Dios, el hombre que era uno de ellos, el que comía con él, el que llevaba las finanzas, lo vendió a Jesús. Y cuando la Biblia nos relata cómo es que éste hace la venta de su maestro, de su Señor, usted mira la ingratitud y la traición del hombre en todo nivel. Vende a su maestro por un poco de dinero.
Qué terrible, ¿verdad? Es vendido Jesús. Y ahí comienza el sufrimiento de Jesús camino a la cruz. Conocemos la historia que Pedro sale en defensa del maestro y corta la oreja del soldado. Pero a Jesús no le gusta eso. Y delante de sus propios captores, él hace un milagro y pega esa oreja de ese soldado. Pero a los captores no les interesa, no quieren ver cuán milagroso, cuán grande y poderoso es Jesús. Jesús está haciendo un milagro ahí mismo, siendo él capturado. Pero lo siguen azotando, lo siguen golpeando. Pero mire usted, no había razón, dice la Biblia, no había culpa, no había engaño en su boca. Pero lo golpeaban a un hombre indefenso, inocente, que no ponía resistencia. Si ya lo arrestaron, ya estaba capturado, no tenían por qué tocarlo, no tenían por qué golpearlo, no tenían por qué torturarlo, llevándolo de aquí para allá. Pero sin embargo, ahí va Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, muchas veces nosotros no estimamos el sacrificio tan grande que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por las llagas de Jesús, mi hermano, mi hermana, usted ha sido curado de todos sus dolores y sus fracasos por la llaga de Jesús, por lo que él sufrió en la cruz del Calvario. Mire, cuando nos accidentamos tenemos pequeñas cortaduras, o quizá nos hemos roto un hueso o algo. Es tan doloroso, pero a Jesús lo golpearon, lo arrastraron, sangraba su cuerpo, se burlaban, lo escupían, le clavaron una corona de espinas, y Jesús seguía cargando esa cruz para que usted y yo no pudiéramos, para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo no pudiéramos, porque no había una forma como usted, como yo, íbamos a pagar el pecado de nosotros. Nunca lo hubiésemos podido hacer. Pero Jesús estaba yendo ahí lo estaban llevando. Yo miro esa imagen, que llevan a Jesús arrastrado y lo golpean, lo insultan, lo escupen, le dicen. Él sigue callado, dice, mudo como una ovejita. Así se iba el Señor, siendo Dios, siendo grande y poderoso. No dijo nada. Tan solo con abrir su boca y decir, Padre, envíame ángeles, hubiesen venido miles de ángeles, destrozado y matado a todos sus captores. Pero Jesús no lo hizo. Callado se fue a la cruz del Calvario, callado. Sin decir nada, callado se fue a la cruz del Calvario. Y dice, mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mi querido hermano, usted es salvo por misericordia del Señor, por misericordia de Jesús. Cuide mucho esa salvación, ¿sabe? Cuide mucho esa salvación, no la pisotee, hermano. Cuide mucho esa salvación, hermana querida, y agárrese de Jesús con todas sus fuerzas todos los días de su vida. Porque lo que Jesucristo ha hecho por usted y por mí es tan grande, que nunca jamás podremos pagar nada. Nunca jamás. Porque Él lo hizo por amor. Este sacrificio tan grande. Y gracias a ese sacrificio usted y yo ahora puede decir que su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Y cuando su tiempo se acabe en este mundo, se irá a vivir eternamente con Jesús. Pero ¿qué hubiese pasado si usted no hubiese aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida? ¿Qué hubiese aceptado? ¿Dónde hubiese ido a parar? Hubiese sido terrible, ¿sabe? El final suyo, el final mío sin Cristo. Hubiese sido terrible, pero Jesús tuvo misericordia. Tuvo misericordia, nos perdonó y nos salvó y nos libró de todos nuestros pecados. Mi querido hermano, lo animo en este día. Cualquiera fuera su prueba, cualquiera fuera su dolor, quizás su enfermedad, quizás hay tristeza, no sé. Acuérdese, Jesús es su Dios. Jesús es su Padre, es su dueño, es su todo. Agárrese de Él con todas sus fuerzas, mi querido hermano, mi querida hermana. Para acabar, quiero compartir algo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, parte de mis hermanos ya están con Jesús. Pero todos mis hermanos y mi hermana que aún estamos en este mundo son salvos, gracias a Dios, por misericordia de Jesús. Hace más de 40 años conocí a Jesús. Fui el primero en mi familia, en mi hogar. Cuando fui a Jesús, cuando conocí a Cristo, después de vivir un mundo violento en el mundo, en la religión, fui a mi casa a compartir lo que había conocido, a quien había conocido. Fue muy duro. No me aceptaron mis propios padres. No me aceptaron, me rechazaron. De muy mala manera. Mis hermanos no me aceptaron. Los detalles son muy tristes, pero yo me propuse, me agarré de la palabra, lo que la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y desde ese día comencé a clamar a Dios de día y de noche. Dije, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos vivido engañados por Satanás. Y aún mi padre, mi madre, mis hermanos están engañados por Satanás, viviendo de la religiosidad, de vicios, de trampas, de maldades que el diablo mete en un hogar, en una vida, en una familia cuando no está Cristo. Rogué a Dios de día y de noche por mis hermanos, por mis padres. Era duro, ¿sabe? Era muy duro. Pero Dios me dio fuerza para nunca desmayar. Y uno a uno fueron llegando a los pies de Cristo. Mis hermanos, mi padre y mis hermanos, mi hermana. Y llegó el momento en que mi padre se fue a casa.
ya con Jesús salvo, se fue. Después se fue otro hermano. Pero antes que ese hermano se fuese a casa, mi mamá vino a los pies de Jesús. Fue la alegría más grande, ¿sabe? Porque mi madre vino a los pies de Cristo. Ahora estaban completos. Ya todos habían venido a los pies de Jesús. Todos. Aunque un hermanito primero de 7 años y medio se fue con Jesús, aunque nosotros no conocíamos, pero él se fue. Con Jesús el testimonio es otro, pero sé que se fue con Jesús porque él vio el cielo y la tierra antes de irse de este mundo. Pero bueno, volviendo a mi testimonio, a este pequeño relato, mis queridos hermanos, yo me agarré de Jesús, creí en su palabra y dije, Señor, mi madre tiene que ser salva, mi padre tiene que ser salvo, mis hermanos tienen que ser salvos, mi hermana tiene que ser salva. Fue duro, pero Jesús lo hizo. Quizás usted, hermano, hermana, está pasando por una situación, está recién convertido, convertida, y hay una persecución terrible. Agárrese de Jesús, Dios le dará la victoria. Mi madre se fue con el Señor hace el día 9 de agosto de este año. Exactamente de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 4 meses que mi mamá ya está con Jesús. Se fue a casa con Él. Y a esta fecha todos, gracias a Dios, todos son salvos. Los que quedamos, hermanos y mi hermana, somos salvos. Dios tuvo misericordia y nos salvó. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si mi padre hubiese muerto sin Cristo? ¿O qué hubiese pasado si mi madre hubiese muerto sin Cristo? ¿O yo o mis hermanos? Hubiese sido terrible, terrible morir sin Jesús. Mi hermano, por eso agarrémonos de Jesús con tanta fuerza. Pregúntese usted por un momento, ¿qué hubiese sido si usted no hubiese venido a Cristo? Si en la misericordia de Dios usted no hubiese entrado, yo no hubiese entrado, hubiese sido terrible. Por eso, mis hermanos, por este sacrificio tan grande que Jesús ha hecho, tenemos que buscar a Dios de día y de noche, alabando, glorificando su nombre, leyendo la Biblia. Mis hermanos, porque Él dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Esta salvación fue comprada a un precio muy, muy caro, usted y yo. Por eso tenemos que compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen. Porque irse de este mundo sin Cristo es lo más terrible que le puede pasar a la humanidad. Lo animo en este día, mi hermano, mi hermana. Lo animo. Sí se puede, ¿sabe? Sí se puede. Sí se puede. Toda mi familia es salva para la gloria de Jesús. Sí se puede. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana. El Señor siempre tiene un propósito. Yo iba a ir a dormir y sucedió una situación difícil y me puse a orar. Y a esta hora, que son casi las 5 de la mañana, el Señor puso en mi corazón que hiciera este pequeño mensaje, esta pequeña prédica, para que quizás ayudará a algún hermano o hermana que está pasando una prueba, que está angustiado, que está triste, que está enfermo, que está decepcionado, que ha sido traicionado. Mi hermano querido, mi hermana querida, hay esperanza, ¿sabe? Hay esperanza en Jesús. Ese es lo grandioso. Hay esperanza en Jesús. Quizás usted tiene un hijo, una hija enferma en un hospital y usted está desconsolado, desconsolada porque no sabe qué hacer.
no encuentra respuesta y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿O por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? No se pregunte más, hermano, hermana, ore. Dele gracias a Dios, ore y pídale fortaleza y fuerza para que Dios lo ayude a salir al otro lado del camino. Sí, pídale fuerza, el Señor lo hará, créame. Nuestro Dios es un Dios de verdad, mi querido hermano y hermana. Lo animo en este día. Lo animo y oro para que Dios le dé fuerzas, para que Dios le dé muchas fuerzas, para no rendirse jamás. Mis hermanos, donde se encuentren, que Dios los bendiga. Pero no puedo irme, no puedo cortar esta prédica si no invito a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Mi amigo o mi amiga, usted que no conoce de Jesús, venga a Jesús en esta mañana. Venga a Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y Jesús en primera persona dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, dice Jesús, si no es solamente a través de mí. ¿Por qué? Porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es el que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, mi querido amigo y amiga. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, venga a Cristo. Cualquiera fuera su pecado, usted será libre en esta mañana. Y será usted perdonado de todos sus pecados, porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, de todo pecado, de toda maldad, de toda trampa, de toda miseria en lo que usted esté envuelto. Venga a Cristo. La palabra de Dios dice que hay dos destinos, un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Por favor, escoge el cielo. Cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Sí, me arrepiento de todos mis pecados. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para la gloria y la honra de Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Por favor. Porque ahora te he aceptado, te he recibido como mi Dios, como mi dueño, como mi amigo, como mi todo. Gracias, Jesús. Gracias por este milagro. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted vive ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este privilegio, Jesús. Muchas gracias. Toda gloria y honra solamente sea a ti, mi Jesús. Toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Señor, aquí están estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra y han venido a tus pies, Señor. Por favor, dales el crecimiento que ellos se merecen conforme a tu propósito. Y toda gloria y honra, mi Señor, solamente sea a ti. Jesús, cubro con tu bendita y preciosa sangre a estos
mis nuevos hermanos en Cristo. Los cubro con tu bendita sangre de toda maldad y toda acechanza de Satanás. Protégelos, Señor. Protege sus vidas, por favor. Padre, te pido en el nombre, en ese único nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Mi Jesús, muchas gracias una vez más. Gloria y honra solamente a ti, al grande, al único grande y poderoso. Mi Jesús, mi Señor, el Santo de Israel. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.